Bueno, buenas tardes. Yo quisiera, en nombre de los presentadores reales y concretos de este acto de la obra de Adrúbal Romero, Ana Mercedes Tortolero, Orlando Arciniega y Carlos Ochoa, tres figuras estelares de la inteligencia y la cultura universitaria. Este es uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a un autor, es que quienes lo presenten tengan el prestigio, tengan la solidez que tienen estos presentadores de hoy. Ayer yo tengo un compromiso con ellos, de hacer muy corta, muy breve, muy conciso la presentación de este trabajo. Tiene una significación, la primera que quiero destacar, que es que primera vez en una FILUC, yo que según algunos, entre ellos Rubén Pérez Silva dice que yo soy presentador oficial del libro, primera vez que un ex rector presenta a otro rector. Eso tiene una significación en la universidad mucho más trascendente de lo que nosotros podemos imaginar. Segundo, yo quiero destacar que este acto que estamos haciendo hoy es un acto de ayornamiento de la universidad, un acto de puesta al día de la universidad con el compromiso histórico de recuperar los espacios universitarios, no solamente los espacios físicos, los espacios académicos, los espacios de la libertad, los espacios del academicismo, el espacio de la posibilidad de pensar y decir lo que se piensa. Esta FILUC, precisamente el autor, el creador de esta institución FILUC, de tanta proyección nacional e internacional, es Adrúbal Romero. Y eso tiene repito, una significación muy especial. Durante mucho tiempo se creyó, mucha gente tuvo pensamiento un poco pesimista en relación a la universidad, que la universidad iba a morir. No, la universidad no muere. La universidad es como todas las instituciones culturales, como el Ateneo, permítame que lo diga, es un Ateneo errante, como lo dijo Nelson Acosta una vez, hace muchos años, cuando nos lo arrebataron. Bueno, así es la universidad. La universidad no muere porque la universidad tiene gente que la fundó, le fundó una institución como esta de la FILUC, tuvo un grupo grande, una ristra de rectores que, bueno, me salgo yo por modestia, pero que hemos dado todo lo que hemos podido dar por la universidad, porque la universidad se mantenga, pese a todos los atropellos, pese a todos los acosos, pese a todas las tropelías, toda la falta de respeto que se ha tenido con la universidad, pero que la universidad va adelante, la universidad está reviviendo, está resucitando, y como actividad es refundar la FILUC. Yo felicito, aprovechando esto, antes de darle la palabra a los presentadores oficiales, yo felicito a las autoridades universitarias que han tenido coraje, han tenido valor, han tenido creatividad para mantener abierta la universidad, y esta hoy creo, acuérdense, yo no sé si alguien lo escribe, pero que se tenga que hoy esta FILUC es el comienzo de una nueva era universitaria. Muchas gracias. Ahora vemos al autor en las sombras del bien. ¿Está conectado? Lo primero es, digamos, por supuesto, saludar a todos los que han concurrido a esta cita con la sombra del bien y conmigo aquí en la distancia. Si me ven muy abrigado es porque ya comenzó el frío en Madrid y el condominio todavía no ha activado la calefacción, de manera tal que tengo un poco de frío y por eso me estoy tomando un vino. Agradezco a la gente que nos está posibilitando esta intercomunicación a nivel internacional. Roberto da Silva,
Está manejando la plataforma es un exalumno mío y hay muchos exalumnos que tengo a lo largo y ancho del mundo que están conectados, ¿no? Bueno, yo percibo, así se lo dije a la Mercedes, que la idea no es que yo hable demasiado, más bien la idea es que, no sé, que los presentadores elijan quizás uno o dos aspectos de la obra que les haya llamado la atención y tengan preguntas, tengan interrogantes que yo les pueda responder, de manera tal que no voy a hacer un largo discurso ahorita. Sí voy a referirme a las palabras de Eli, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que esta feria había que hacer el máximo esfuerzo posible para realizarla, porque es un esfuerzo de resiliencia universitaria. Hay que resistir y esta es una manifestación de ello, de manera tal que felicito a la rectora y demás autoridades por haber tenido la valentía de hacerlo, ¿no? Y digo la valentía porque, bueno, así como se ha echado hacia adelante la feria, estoy seguro que el equipo organizativo, ante la carencia de recursos, ante la situación país, ante tantas cosas, debe haberse encontrado con muchas dificultades, con muchos obstáculos para lograr un evento que medianamente comience de nuevo pues a activar, por ejemplo, el mundo editorial. El mundo editorial está caído. Yo he estado en permanente contacto con el presidente Cálato, que fue la editorial que editó mi libro acá. Y bueno, entre otras últimas, tuvimos una diatriba por el precio, que después le puedo comentar, pero él me dice es que la debilidad del mercado está demasiado baja, era un riesgo muy alto económicamente poder trasladarse, etcétera, soportar los gastos de una, de una feria como en tiempos anteriores, pero aún así, pues, se ha hecho y como dice bien Eli, no hay mejores palabras que las que él ha usado. Estamos presentes, estamos resistiendo y estamos demostrando que la universidad no muere, ¿no? También quiero decir brevemente, ¿no? Ya Ellis lo dijo, 1998. Esta sería la 25 edición de la feria si no hubiese habido varias interrupciones, entre ellas la de los 2 últimos años. 1998 fue la primera feria. Eran los 40 años de la reapertura. El equipo rectoral de aquella época, conjuntamente con los directores, decidimos organizar una celebración todo el año, a lo largo de todo el año, una especie de año jubilar para celebrar un evento que era importante. Y recuerdo que el tema que tomamos como objetivo central, no recuerdo el eslogan, pero digamos el objetivo central era recuperar la pertinencia social y el vínculo de la Universidad de Carabobo con Valencia, con Carabobo, con su entorno en general. Tratar de recuperar ese ánimo que había estado presente en los tiempos de la reapertura, cuando se había percibido la reapertura de nuestras puertas como una posibilidad de apuntalar el desarrollo, los planes de desarrollo regional que se estaban gestando en aquel momento, ¿no? Por eso es que tenemos una facultad de ingeniería, por ejemplo, con una escuela de ingeniería industrial que nació para ser baluarte de apoyo de todo ese proceso de industrialización que vivimos. Nada mejor, ninguna idea fue mejor para poder recuperar esa especie de maridaje entre universidad y ciudad, entre universidad y estado, que la idea de una feria del libro. Y no deseo cerrar estas palabras sin reconocer la figura de Estefan Nubes, director de medios en aquel momento, y que fue la persona que puso, digamos, en aquella reunión del equipo directivo la idea, ¿no? Tengo las coordenadas perdidas de él. Si alguno por allí las tiene, me gustaría que me las hiciera llegar, porque realmente he hecho un esfuerzo en los últimos tiempos por tratar de recuperar la relación con todos los que fueron los integrantes de mi equipo directivo, aunque sea desde la distancia. Bueno, quiero decir con esto, ¿no? Tenía que hacer la mención histórica, tenía que reconocer la figura de Estefan y bueno, yo deseo que los presentadores hablen, digan sus cosas y yo pues poder responder sus inquietudes.
Muchas gracias por este primer round, vamos a decirlo así. Y me perdonan el video. Decía, retomando, es que ahora que la he releído, encuentro que la frescura que yo había conseguido la vez anterior se mantiene, ¿no? No pues solamente por ser una ópera prima, una primera novela, sino que mantiene un ritmo narrativo que atrapa no solamente al lector, sino que hace reflexionar al lector. Con esto quiero decir que es una novela que por distintas razones la sentimos muy nuestra. Voy a tratar de explicar eso. Una novela tiene una estructura interna. Esa estructura interna tiene un inicio donde se presenta la obra, tiene un desarrollo, en un inicio donde se presenta la obra y los personajes principales fundamentalmente. Un desarrollo donde se va desarrollando una trama y tiene un desenlace. Generalmente uno encuentra que el escritor tiende a o bien a construir linealmente esa secuencia, o como en el caso, por ejemplo, de Cortázar, a darle alteridades a los episodios narrativos. Esas alteridades a los episodios narrativos en la estructura interna de la novela, si bien lleva una secuencia en Las sombras del bien, constituyen un ejercicio importante que el lector tiene que tomar en cuenta. Porque yo hice un ejercicio en Las sombras del bien. Y después que la leí completa de nuevo, comencé a leerla aleatoriamente, como Rayuela. Y me leí el capítulo final. Y cuando me leo el capítulo final, digo, bueno, ahora puedo irme a cualquier capítulo. Y la estructura interna de la novela no se requebraja, no se quiebra. Se mantiene la estructura interna. Eso es como el que ve una obra de arte, el que aprecia una obra de arte. Eso me lo enseñó un gran maestro que se llama Francisco Bugallo, que está en España, y me dice Francisco Bugallo, mira, este cuadro tuyo está bueno. Y yo, ¿por qué? Pues fíjate tú, lo volteó. Si se puede ver bien al revés, se puede ver bien al derecho. Esa lógica la utilizó Cortázar en Rayuela, cuando él propone que se lea Rayuela no solamente de una manera lineal, secuencial, sino que también se puede leer de diversas maneras. Se puede empezar por el capítulo 4, pasar por el capítulo 14, después al capítulo 50. Y eso mismo conseguí yo en Las sombras del bien. ¿Verdad? Que podía establecer un orden aleatorio en la estructura narrativa. Es decir, que si bien el inicio presenta en toda novela lineal una secuencia y el desarrollo o la trama o el centro de la novela es lo que explica los acontecimientos que van al desenlace, podríamos comenzar por el desenlace y perfectamente tendría unidad el texto. Tendría unidad. Porque está allí no solamente narrando cosas que le suceden a los personajes, sino que está narrando cosas que hemos vivido nosotros mismos. Y al vivirlas nosotros mismos, porque nosotros vivimos la guarimba, al vivirlo nosotros mismos, estamos, digamos, sintiendo el paisaje espiritual, el que trata de mostrar Asdrúbal en su novela. Los personajes se mueven por un paisaje espiritual terrible, ese paisaje de la guarimba, y termina con unas reflexiones filosóficas sobre la finitud de la vida,
sobre la obra de Milan Kundera, sobre, digamos, guiños que se le hacen a la literatura y a la filosofía, que lo que tratan es de conducirnos, de llevarnos a explicar el tema central de esa novela, que es la lógica de la crueldad. Cómo la lógica de la crueldad impone una gramática, como dice Asdrúbal, una gramática que le da un vuelco a nuestras existencias. Y digo existencias en colectivo, porque es así. La lógica de la crueldad nos ha colocado a nosotros al abismo, al borde del abismo existencial. Y no digo solamente metafóricamente existencial, estoy hablando en términos concretos. Hemos estado al borde del abismo de verdad, ¿no? Y eso está descrito, muy bien descrito por Asdrúbal en su novela, que desde el título que escogió, que es un título que tiene unas connotaciones inmensas, porque es el problema de la luz y la oscuridad, es la dualidad, que en la dualidad siempre va a haber uno y los otros. Pero ¿cómo deshacernos de esa dualidad del uno y los otros? ¿Cómo deshacernos de la dualidad de la sombra y la luz? Lo que pasa es que no nos podemos desprender de ella, porque la mente funciona con una dualidad. Lo único que nos lleva, que nos traslada a un territorio donde el bien y el mal se funden en unas sombras grises, es la reflexión sobre el amor. Por eso el amor está como tema de la novela. Es decir, si no existiese el amor en esa novela, fuese un discurso continuo de quejas, incertidumbre, abandono, desvaríos. Pero no, existe el amor en esos personajes, en Eduardo, en Aurora, en Sergio. Existe el amor para recuperarnos a nosotros mismos, para darnos esperanza. Y así la estructura interna de la novela y la estructura externa, que es el contexto sociopolítico de la novela, que lo hemos vivido todo, confluye. Y al confluir, estructura un retrato de una sociedad en un momento determinado de su historia. Yo no dudo que dentro de 20 años, cuando las sombras del bien sean historia y este país esté encaminado en la ruta no de la luz permanente, pero sí, sino de un camino distinto, vamos a llamarlo así. Ese texto, esa novela, Las sombras del bien de Asdrúbal Romero, sea texto obligatorio para los alumnos de bachillerato y en universidades para comprender ese momento histórico tan terrible que nosotros vivimos. Porque vamos a ser claros, en este momento, cada uno de nosotros ha tenido un episodio amnésico con respecto a ese periodo. Los muertos, los asesinados, los perseguidos, los encarcelados, están allí para ser nombrados, para ser recordados, pero en nuestras vidas, en nuestros episodios cotidianos de vida, nosotros tenemos una amnesia con respecto a eso. Yo no sé si es la amnesia de bodegón o qué otra cosa, pero en fin, y que Asdrúbal se haya atrevido a reconstruir en su memoria un relato que toca ese momento tan terrible que vivimos los venezolanos.
me parece sumamente importante. Y de allí que estoy seguro que ese va a ser un texto, así como lo han sido tantos en el pasado de escritores venezolanos que han sido incorporados a los pensum para entender la historia, para entender los momentos. El texto de Asdrúbal seguramente va a ser uno de los escogidos para entender este tiempo tan terrible, tan oscuro que nos ha tocado vivir. Así que ¿se oye bien? Ok. Bueno, yo tuve el privilegio de leer, no tanto como Carlos, que lo leyó en papeles, en manuscritos, como decía uno antes, pero sí tuve el privilegio de leer la novela de Asdrúbal muy pronto, porque bueno, logré comprarla afuera, etcétera, y la disfruté extraordinariamente. En ese momento le mandé esta notica que voy a leerles ahorita, se la mandé a Asdrúbal y de ahí surgió la idea de que en algún momento aquí discutiéramos sobre el contenido y sobre, bueno, el estilo de la... En las sombras del bien, Las sombras del bien me pareció un relato de una hermosa historia de amor que sin hacer concesiones a la sensiblería muestra una relación muy honesta por demás de tres seres que se aman desde la más auténtica de las pasiones, en lo cual se mezclan, como es lógico, grandes alegrías, tristezas y también las rabias inherentes a todo ser simbólico enredado en sus propias miserias. No solo me gustó la historia, más que eso, la manera de contarla. Se ha utilizado el recurso del discurso del otro, como tú decías, del discurso desde el otro de manera magistral. Es el inconsciente del autor que habla desde las entrañas del sufrimiento de Sergio. Este estilo me atrapó. A lo mejor tiene que ver con mi fe en el inconsciente. Eduardo, Aurora y Sergio se desnudan el alma para colocar al lector en posiciones extremas de solidaridades y rechazo. Lo más importante en la novela para mí, que es novela sin discusión, y eso fue en ese momento, es el sabor amargo que deja en uno la constatación de las heridas irrecuperables que marcan en el sujeto la devastación total de una sociedad, de un pueblo que se resiste a morir de desesperanza. El último capítulo me pareció genial. Conduce al lector a entender en toda su extensión el carácter metafórico de la expresión en las sombras del bien. Finalmente, todo cobra sentido en cuanto a la inimaginable destrucción que se le ha hecho al mundo y a la vida que en él existe en nombre del bien. Ahí la cuestión filosófica que tú decías que el último capítulo se puede... Estas notas, esto que leí hasta ahorita, las escribí apenas terminé de leer en las sombras del bien. Ahora que con no menor disfrute la he estado releyendo, me encuentro que hay unos cuantos aspectos en los cuales no me detuve y que resultan de un valor incalculable. La novela, ensayo o relato autobiográfico, y fíjense que ahora corrijo, ¿no? Y me parece que mucho en el relato autobiográfico, como mucho en el estilo de Héctor Abad Faciolinci, que pareciera que toda su...
la novela hace de un asunto histórico parte de lo subjetivo, de lo personal del sufrimiento humano. El relato de Aurora sobre el encuentro de Sergio con el padre de Alfredo, su entrañable amigo desaparecido, da cuenta del extremo desgarramiento de lo más profundo de un ser. Aquí cito este relato de Aurora. Sergio ya no logra contenerse más. Echa a llorar como nunca antes le he visto. Me abalanzo para abrazarlo y llorar junto a él. No sé cuántos minutos pueden haber transcurrido. Este híbrido entre novela, ensayo y relato autobiográfico tiene por otra parte, el valor histórico y político de reconstrucción detallada de la barbarie vivida en una época, 2014. En ella se cuenta un hecho real que, narrado desde la voz desgarradora de Aurora, una madre que solo con la imaginación de la pérdida del hijo convoca al recuerdo de algo que con el tiempo, la ausencia y el control de la comunicación desde los poderes se borran cada vez más de las mentes de un colectivo las huellas de su sufrimiento. En las sombras del bien se constata cómo un régimen utilizó y sigue utilizando la muerte y el miedo como política de Estado. Así, al pasar el tiempo de los hechos, nos queda la sensación de que aquello que fue y lo que vendrá no se completan nunca del todo. No sabemos qué fue lo que pasó, ni qué es lo que viene, es lo más. Esto, salvo en las palabras que intenta expresarlo, es lo único, y ahí el mérito de las sombras del bien. De allí el extraordinario valor histórico de la novela. El desgarro de la familia, de los que ya no están, nos interpela no tanto de lo que hemos llegado a ser efectivamente, sino en lo que pudimos llegar a ser. Si en un momento hubiésemos nosotros, como pueblo, tomado otros rumbos, esa es la pregunta. Todo esto nos ha dejado dudando entre el temor y el coraje frente a la brutalidad caudillesca que nos acecha, y perdonen. Entonces, dos consideraciones nada más. Yo le he dicho a algunos amigos que he invitado a leer la novela, incluso estamos haciendo una operación que es la operación de dejarla en manos de los otros para que la lean, ¿no? Yo decía que si hay aprendices o gente interesada en escribir una novela, le cae muy bien la novela de Asdrúbal Romero. ¿Por qué? Porque el autor nos deja participar de ese proceso creativo. Yo le he dicho a Asdrúbal de distintas maneras que es un valor de dejar al lector, ¿verdad?, el aporte epistemológico de creación de la historia. Eso es muy importante, ¿no? Porque yo sé que en el fondo muchísimos de nosotros acarician ese éxito de Asdrúbal, haber convertido un momento histórico en una novela. Cosa nada fácil, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes, ese es el primer consejo. La otra cosa era muy breve. Lo que yo quería era señalar algunas, digamos, semejanzas y desemejanzas entre la historia y la literatura. La historia fue por mucho tiempo considerada una simple disciplina auxiliar de la historia. Eso ya no es posible.
Fernando Mírez, para citar un autor, considera que la literatura se ha convertido en una intrahistoria. Y él señala dos cosas muy importantes. Dice, para el que quiera examinar las consecuencias que ambos textos puedan tener, dice, basta que se aproximen a un relato histórico de posibles causas, secuencias, desenlaces, etcétera, y que se adentren en la parte vivencial que les arroja el proceso de creación literaria sobre un momento histórico. Y le caben bien esas consideraciones de la novela por lo siguiente, porque en el fondo, pues, lo que discurre, el trasfondo, ¿verdad?, de esa historia de amor truncada, y comparto todo lo que, ¿verdad?, la Mercedes dijo sobre el tema, y lo que, por supuesto, de que el amor es el tema, digamos, el elemento omnipresente de la historia que se relata. Entonces, aparte de eso, quería señalarles los siguientes aspectos, ¿no? Dice, invitar al experimento de leer un relato histórico y luego leer una novela sobre el asunto. Comparto plenamente la idea de que la novela de Asdrúbal es una novela referencial. Y hay un proceso creativo muy interesante allí que valida al autor literario, ¿no?, que es de la realidad a la abstracción, ¿verdad? La creación de personajes, digamos, yo digo ahí en el texto que había escrito que es una obra literaria y la literatura se tiene que leer como ficción. Siempre hay, ¿verdad?, una búsqueda que hace el lector, a ver quién es fulano de tal, pero eso se pierde rápidamente, eso se pierde rápidamente, ¿no? Hay trazos, y yo le decía a alguien, le digo, bueno, chicos, cuando yo vaya a hablar de un personaje, qué mejor que hable de Orlando Arciniega, porque al que conozco más, ¿entendido? Y a otros que conozcan más, ¿entendido? Pero allí se valida también lo humano, se valida lo humano. Y lo más interesante en la creación literaria es que de la realidad a la ficción para explicar mejor que nunca una realidad, ¿verdad? Como lo decía Carlos Ochoa, pues. ¿Cómo vamos a hacer para entender ese contexto histórico que retomó Asdrúbal y lo convirtió, pues, literariamente en una novela, ¿verdad? Una novela de valor, de las dos cosas, de valor histórico y de valor literario. Entonces, si no es precisamente a través de todas las vivencias que es capaz de transmitirnos, ¿verdad?, de todo el impacto emocional que ese breve proceso histórico va a tener en esos seres. Ya sabemos que, ¿verdad?, quiénes son los personajes centrales, pero por supuesto que hay otros cuantos más, ¿no es así? Desde la amiga, ¿verdad?, de Eduardo, etcétera, que saluda por allá, etcétera. Esa triangulación allí es también muy importante, emocional, histórica, literaria, etcétera. Entonces, abreviando las cosas, yo me despido, lean la novela. Es importante, ¿verdad? Y ganamos mucho por ello. Y por supuesto, desde la distancia, agradecerle a Asdrúbal su creación literaria, su preocupación por este país y por supuesto que a nosotros nos ha resultado muy gustoso su realización personal. Muchas gracias. Bueno, a ver, vuelvo a ratificar mi más caluroso saludo a todos los amigos que se han hecho presentes en esa pequeña sala, según me dicen. He recibido fotos de muy queridos amigos que están allí. Rolando, mi compañero, mi vicerrector académico, cuando fuimos rector, la gente del GPU, Rubén, mucha gente, mucha gente que aprecio mucho, además del equipo presentador, que ya se han podido dar cuenta que es un equipo realmente de lujo, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tiempo pueda tener para comentar mucho, ¿no? Simplemente voy a arrancar por lo último que decía Orlando. Fíjate, y un poco en la novela está, ¿no? Porque
Yo tuve un proceso de búsqueda, mucho tiempo. Tuve un proceso de búsqueda de tratar de indagar sobre las razones por las cuales nuestro país se estaba autodestruyendo, porque de alguna manera no hemos sido invadidos. Algunos pueden decir que hay una invasión cubana, entonces hemos tenido una gran cantidad de troyanos, no lo sé, pero no hubo una guerra, no fuimos invadidos, etcétera. Al final es una autodestrucción donde además una buena parte del país apoyaba esa destrucción, ¿no? Entonces yo leía continuamente cualquier libro que me caía, leía sobre neuropolítica, porque Nelson me dijo un día, las emociones son importantes, los comportamientos políticos de la gente no son racionales, y entonces me puse a estudiar neuropolítica. Me dijeron que Nelson Acosta, buen amigo, estaba también por allí, y de alguna manera, cuando en ese viaje muy doloroso, que de alguna manera está narrado como un viaje de Eduardo a Madrid, él viaja el 19 de febrero, y el 18 de febrero fueron los acontecimientos en la avenida Cedeño, donde unos VCHs con cara destapada y manto de impunidad disparan a mansalva y hieren de bala a 8 personas, entre las cuales está Génesis, ¿no? Y la famosa foto que recorre el mundo, con Génesis llevada en brazos y su pelo así, con una gran verticalidad hacia el cielo, hacia el suelo que ya indicaba. Y el 19 yo escapo, y el 19, estando en el check-in de la aerolínea, recibo la noticia de la muerte de Génesis. Yo llego muy golpeado y es un viaje muy distinto a otro, ¿no? Y yo, a pesar de que soy muy racional, porque soy ingeniero y soy casi agnóstico, un poco tengo la herencia familiar del temor a la dimensión desconocida. Entonces yo sentía que todo Madrid me enviaba señales, ¿no? Y una de esas señales fue un día cuando una chica venezolana me dijo, profesor, tiene que ir a esta librería. Y voy a esa librería con la cual tengo un amor a primera vista, que es la Central de Callao, y ese día presentaban un libro, y yo agarro el libro, leo la contraportada y digo, esto que está acá tiene que ver con lo que nos está ocurriendo a nosotros. El libro es de un filósofo catalán, Joan Carles Melich. El libro se llama La lógica de la crueldad. Y yo a veces todavía me pregunto, qué casualidad, cómo me puso a mí Dios en aquel momento. Fíjense que me contradigo, o la dimensión desconocida, o ese ente del más allá que me hacía sentir cosas que no las había sentido en otros viajes, ¿no? Todo era Venezuela. Y yo digo, ¿cómo es que yo estuve allí justamente en el preciso momento en que se presentaba La lógica de la crueldad? Leo aquel libro, que es muy difícil porque es escrito en estilo aforístico, batallo con él lo compro esa misma noche, batallo con él varias noches tratando de entender, y al final llego a la conclusión que he alcanzado el eslabón final de mi proceso de búsqueda, que he llegado a un marco mucho más general, a una explicación mucho de carácter más general y filosófica de lo que a nosotros nos ha pasado, que por cierto, lo que a Venezuela le ha pasado no es una cuestión única, sino que es la replicación con sus particularidades de un proceso que lo ha vivido la humanidad muchas veces a lo largo de su historia. Entonces, viene el tema, ¿no? ¿Cómo yo proceso aquello que es complicado? Aquí voy por un momento a hacer un guiño a mis exalumnos de eléctrica, ¿no? En eléctrica yo era el profesor teórico, pero en realidad a mí no me gustaba tanto la matemática. Era el tipo que hacía la transformación de la matemática teórica a la aplicación. Aquí pasaba lo mismo, yo quería ejercer el mismo rol. Cómo agarraba un discurso filosófico y lo convertía en unas palabras sencillas, en un discurso que se pudiera comunicar, porque ese discurso tiene un mensaje claro y tiene incluso un antídoto de por qué no podemos volver más nunca a caer en lo que hemos caído. Que no lo voy a decir, no voy a hacer spoiler. Entonces, un spoiler es cuando tú te anticipas y le revelas al lector algo que no debiste haber revelado. Entonces, estaba el tema ese, ¿no? ¿Cómo hago esto, no? Pero no lo podía hacer ensayo. Y yo opté por hacerlo literariamente. ¿Y por qué literariamente? Porque como lo dice Orlando en su reflexión de las diferencias entre la historia y la literatura,
porque como dice Claudio Magris, también un escritor italiano, la historia narra los hechos, la sociología modela los procesos, las estadísticas cuentan los números, pero no es sino a través de la literatura que podemos llegar al corazón de la gente, a que la gente perciba las emociones, la vivencia y todo aquello pues que está desgarrando las vidas de las personas en este proceso que hemos vivido, que se vivió en el 2014, en el 2017 y que como bien dice Carlos, ahora como que estamos un poco en una fase amnésica de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, de ahí que esa es mi decisión. Voy a hacer una novela. Y hago es una novela. Yo estoy de acuerdo con Ana Mercedes. La novela tiene un hilo ensayístico allí, en lo cual soy transgresor, porque el paradigma nuevo de la narrativa moderna es que tú no debes discursiar, tú debes narrar hechos y que el lector llegue a sus propias conclusiones. Yo transgredo en eso, pero trato de no ser panfletario, ¿no? Y ese es un tema importante. Ahora, ¿cómo contarlo? Viene la parte, y aquí me voy a referir un poco a lo que dice Carlos. Carlos lo plantea excelentemente bien, él hace el antecedente de Rayuela, yo hago el antecedente de una película, pues yo soy cinéfilo, ustedes lo saben, 21 gramos, aquella película que el guionista es el mexicano Alejandro González Iñárritu, que es una película contada, agarraron todas las escenas y es como que si las hubieran echado al aire y la hubieran secuenciado de manera totalmente aleatoria. De manera tal que el espectador de la película tiene que ir haciendo el ejercicio para ir armando el rompecabezas y un poco en las sombras del bien es así. Y eso tiene una razón de ser, porque hay gente que va de la lectura de las sombras del bien porque dice, yo no quiero leer más de lo mismo, ¿hasta cuándo? Ya es suficiente con lo que hemos tenido. Tengo una exalumna que me dijo, tuve que dejarlo varias veces porque era demasiado dolor para mí. Hay gente que me confiesa eso. Entonces, yo convencido de que tenemos que atravesar ese proceso, trato pues con mi experticia, vamos a decirlo así entre paréntesis, de cine, de convertir la historia en una historia donde hay respiro. ¿Por qué? Porque no es cronológica, sino es que es totalmente como se dice, como un rompecabezas que el lector tiene que armar y que además tiene una historia de amor. Porque al final la novela es una historia de amor. Y yo no hice el amor con la intención de que fuera el símbolo de la esperanza, pero quizás ahora que lo veo, lo que Carlos dice es verdad. Yo lo que creo que la obra, parece mentira lo que le voy a decir ahora, la obra hay que leerla varias veces, porque esa obra, claro, tú lo lees la primera vez, pero cuando se lee la segunda, encuentras más detalles. Y si la vuelves a leer, vas a encontrar más detalles. Y lo que sí les quiero asegurar a ustedes es que esa obra está Venezuela en cada uno de los rincones. Ese es Venezuela, ese es Valencia, eso es lo que nos pasó. Y por eso es que yo me encuentro muy complacido de poder hablar con mi público, porque quizás mi público, el público de Valencia, el público de mi universidad, puede entender mucho mejor las razones por las cuales muchas de las cosas que están allí, casi todo lo que está allí tiene una razón de ser. Hasta Sergio es estudiante de la Facultad de Ingeniería, lo que me permite decir en algún momento alguna cosa sobre mi facultad. Entonces, bueno, y 22, es decir, estamos pasados, hay otra conferencia, no puedo excederme más. Les agradezco mucho de nuevo que hayan ido, compren la novela, está muy costosa, pero no voy a entrar en ese tema, el por qué está, porque ya he peleado aquí bastante en España. Hice una propuesta al editor para tratar de comprar todos los ejemplares yo que iban a ir para allá, que no son tantos, y subsidiar y tener un verdadero precio de feria solidario, pero no lo logré. Pero, bueno, quiero que la lean porque ahí estamos nosotros representados. Muchas gracias y muchas gracias a los presentadores porque creo que han hecho un excelente trabajo. Bueno, muchas gracias a todos. Asdrúbal, de verdad que ha sido un placer para mí tenerte
por aquí, como siempre. Él no lo dice mucho, pero prácticamente Asdrúbal fue mi mentor y mi guía al inicio de mi carrera en ingeniería. Y le tengo mucho